Como saben, hemos estado revisando bajo esta sombrilla temática hacia una vida auténtica, algunas sesiones o capítulos del libro de Santiago, basado precisamente en el libro del pastor Miguel de ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Y hemos traído también otras fuentes para poderle dar una continuidad a los temas y al desarrollo de los temas. Y en el día de hoy, como era de esperar, una vida auténtica como creyentes está muy vinculada a la relación que nosotros tengamos con la palabra de Dios. Y hemos titulado esta sesión Más que oidor, hacedor de la palabra. Es una expresión muy conocida que está precisamente en el libro de Santiago, donde se supone nosotros estamos llamados a ser más que oidores, hacedores de la palabra. Vamos a profundizar en esa idea y en las ideas que están alrededor de esa idea en el capítulo 1 del libro de Santiago. Y vamos primero a leer una porción que yo diría que es la porción más larga que hemos leído hasta ahora, y de ahí vamos a extraer algunas enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Entonces comencemos leyendo en Santiago 1, versículo 18. Miren lo que nos dice Santiago, o Jacobo, como era el nombre original. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Esa es la porción que queremos profundizar. Y yo diría que para muchos de nosotros es una porción conocida. Y no solamente que la porción, el texto es conocido, sino que el tema de la palabra, de la Biblia, de la revelación de Dios en la vida del creyente, es tan fundamental que es casi seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado un mensaje, una clase, una reflexión, un devocional, o más de uno, más de 10, que tienen que ver precisamente con el lugar que nosotros le damos a la palabra en nuestras vidas. Pero en este caso la repetición no daña. Siempre que podamos ser recordados acerca de los aspectos fundamentales de la fe, de alguna manera nosotros vamos a ser edificados. Y aunque la palabra de Dios sabemos que es el fundamento sobre la cual se basa nuestra fe, por así decirlo, y nuestro caminar, a pesar de eso, con frecuencia la descuidamos, con frecuencia la tratamos con superficialidad, con frecuencia ella no tiene el lugar que le corresponde. Y hay que volver a traer entonces esta meditación, reflexión, para que nosotros podamos poner a la palabra en el lugar que le corresponde. Entonces fíjense, en esta porción hay al menos 5 referencias a la palabra. No sé si se percataron, lo traté de subrayar y poner en amarillo, pero el versículo 18 nos habla de la palabra de verdad. El versículo 21 habla de la palabra implantada. De hecho, hay otra traducción que dice la palabra sembrada. En el versículo 22, sencillamente se habla de la palabra. En el versículo 23 se hace una analogía de la palabra como si fuera un espejo para nosotros. Y en el versículo 25 se refiere a la palabra el autor como la ley perfecta,
la ley de la libertad. O sea que en apenas unos versículos hay 5 referencias a la palabra, lo que indudablemente nos indica que el texto tiene que ver con la palabra. Y como dice el pastor Miguel, lo ha dicho recientemente en los últimos mensajes, cuando uno va a analizar o a estudiar un texto, hay 2 preguntas que uno tiene que hacerse, ¿verdad? ¿De qué habla? En este caso de la palabra. Bueno, ¿qué dice de lo que habla? O sea, ¿qué nos está diciendo este pasaje acerca de la palabra? Sin duda habla de la palabra y sin duda tiene mucho que decirnos al respecto, y eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer, de ir sacando múltiples lecciones prácticas para nosotros acerca de este tema, que es el tema central de la porción que leímos. Entonces, comencemos con la primera enseñanza que está en el versículo 18 que acabamos de leer. Nos dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo sabemos, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, nosotros sabemos que nosotros vinimos a la fe por la palabra de Dios. ¿No lo sabemos eso? Él nos dio vida. Fíjense que hace énfasis en el versículo 18, por su voluntad nos hizo nacer. Fue la voluntad de Dios que hizo que nosotros naciéramos de nuevo. Él nos quiso hacer sus hijos. Claramente Romanos 5:10 nos dice que nosotros somos enemigos de Dios. Nacemos en un estado de enemistad con Dios. Eso no es nuevo para la mayoría de nosotros, para algunos quizás. La Biblia así nos describe, como enemigos de Dios. Cuando nacemos bajo condenación, nacemos como extranjeros, pero Dios en su misericordia nos ve con favor, nos atrae hacia sí y entonces nos hace nacer de nuevo. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. O sea, ¿cómo es que viene la fe al corazón de un enemigo de Dios? Viene cuando escucha la palabra de Dios, de alguna manera, un versículo, una porción, un capítulo, un mensaje, y eso abre sus ojos. Es como una lámpara para sus ojos. Esa es la forma como nosotros venimos a la fe. De hecho, Santiago lo dijo. Santiago lo dice claramente, dice, en el ejercicio de su voluntad. ¿Cómo ejerció su voluntad sobre nosotros? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así nacimos de nuevo. Pedro también habla específicamente de que nosotros renacemos por la palabra de Dios. Y es interesante saber esto porque es común que nosotros, cuando compartimos el evangelio con alguien, nosotros usualmente hacemos uso de nuestro testimonio, y eso es válido, que hagamos uso de nuestro testimonio y contemos lo que Dios y lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero no descuidemos el usar la palabra, que es el instrumento por el cual Dios hace nacer de nuevo a los hombres. En mi testimonio yo debo decir que Cristo murió por mí, que en la cruz tenemos redención de pecado, que por la fe conocemos a Dios y nos han abierto los ojos y hacemos, digamos, nos enganchamos de la gracia. Debemos procurar que sea la palabra la que precisamente usemos para abrir los ojos de aquellos que necesitan de Dios. Por su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo, haciendo uso de la palabra. Miren cómo el apóstol Pablo lo dice, haciendo una analogía de cuando Dios creó. Miren cómo él lo dice: predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Hace una analogía con el evento de la creación. Ustedes recuerdan en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: hágase la luz.
De la misma manera como Dios hizo posible la luz en el momento de la creación, cuando todo era oscuridad y desorden, de la misma manera, en cada acto salvífico de un alma humana, es como si Dios dijera, hágase la luz. Es un acto creativo de Dios, es un muerto en delitos y pecados que Dios vuelve y lo trae a la vida. Es como cuando Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, sal de tu estado de mortandad y sal a la luz. Es lo mismo que Dios hace con cada alma que Él trae hacia sí. Y eso es lo primero, la primera enseñanza que Santiago dice y que reporta y que nos enseña acerca de la palabra en su rol de salvarnos, es que por medio de ella nacemos de nuevo. Hay una segunda enseñanza que lo vemos en el pasaje, está en el versículo 19, v y 20. Miren cómo dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto está en el contexto de la palabra. Cuando nosotros nos relacionamos con la palabra, debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardo para airarnos con la voluntad de Dios, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esos consejos o esos mandatos de ser prontos para oír, tardos para hablar, también tiene aplicaciones prácticas en la vida en todas las esferas. Pero el contexto en el que estamos leyendo este pasaje es el contexto de la palabra. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago con que nosotros debemos ser prontos para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, en el contexto de la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? Bueno, por eso titulé esta enseñanza número 2 como esmero y cuidado. ¿A qué me refiero con el esmero? Bueno, el esmero al oír. Esa palabra pronto para oír literalmente significa eso que ustedes ven ahí. Sé un oidor cuidadoso, pon atención, procura captar bien el mensaje de la palabra. Cuando uno viaja y uno está en una sala de espera de un aeropuerto, esperando el próximo vuelo, a veces uno va al baño y hay bocinas incluso en el baño para que a uno no se le pierda ningún anuncio. Y si uno oye que se dio un anuncio y uno no lo entendió, uno le pregunta, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Por qué hay tanto interés de perder el anuncio que se dio, verdad? Porque tú sabes que puede perder el avión, ¿verdad? Hay mucho comprometido. Es más o menos eso lo que nos dice este pasaje. Prontos para oír, disposición a oír, esmero para oír lo que Dios tiene que decirnos. Interés en lo que Dios tiene que indicarnos y decirnos. El creyente, el Hijo de Dios, se relaciona con la palabra como que la palabra es algo importante. Esto es importante en mi vida. Esto no es un rito, no es una costumbre religiosa, el yo escuchar la palabra, el yo exponerme a la palabra, el yo consumir la palabra, el yo meditar en la palabra. No. Esto es importante para mí. Sé pronto para oír la palabra de Dios. Procura captar bien el mensaje. A veces nos exponemos aquí en la iglesia, y voy a ser muy práctico, nos exponemos en la iglesia y nuestra cabeza está en 10 sitios a la vez. No se sienta mal, eso me pasa a mí también. Bueno, no, sintámonos mal juntos todos. Sí, somos así, tenemos que estar constantemente trayendo nuestros pensamientos al enfoque y a la concentración de lo que realmente es importante. Lo que deberíamos tener cuidado es en nosotros ser intencionalmente distraídos cuando se está predicando la palabra, enseñando y predicando la revelación de Dios. Estos aparatos son contrarios al enfoque, ustedes lo saben.
Tenemos que ser muy intencionales en nuestros tiempos de devoción, en nuestros tiempos de exposición a la palabra, para que el mensaje importante de la revelación de Dios no se nos chispotee, no se nos escape, no lo disgreguemos. Tenemos que ser intencionalmente atentos cuando nos exponemos a la palabra. El mandato es ser pronto para oír, ser un oidor cuidadoso. Es posible ser inquebrantablemente constante en la lectura de la Biblia, pero no lograr más que mover el marcador de página hacia adelante. Esto es una lectura desconectada de un espíritu atento. La palabra es leída, pero no escuchada. A veces pasa en los colegios, le pasa mucho a los muchachos, ¿verdad? Que le dan una tarea, le ponen una tarea. Yo sé, o el muchacho sabe, bueno, ya yo no estoy en el colegio, pero el muchacho sabe que el profesor dejó una tarea, pero él no puso atención. Él no la anotó, ni puso atención. Él la oyó, pero él no la escuchó. Él supo que se dijo algo, pero él como que no entendió lo importante que era. Y hay consecuencias de eso, ¿verdad? Bueno, la instrucción es que seamos prontos para oír, cuidadosos al oír. Pero no solamente se queda ahí, sino que en cuanto a la palabra, Santiago dice, no solamente prontos para oír, tardo para hablar. Asume que no lo sabes todo, piensa antes de hablar, antes de querer instruir, vive lo que aprendes. Esas son las implicaciones. Cuando se trata de la palabra, trata primero de saber qué te dice la palabra antes de tú emitir un juicio con relación a cualquier tema. Trata de conocer lo que Dios piensa de cualquier esfera de la vida antes de tú hablar de esa esfera de la vida. Eso es lo que está diciendo. Nutrámonos primero. No es que no hables, no. Sé tardo para hablar. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra tardo, porque Santiago la usa en tanto tardo para hablar y tardo para la ira. Usa la misma palabra, tardo para hablar y tardo para la ira. Pero en este caso en particular, el tardo para hablar es primero nútrete de lo que Dios piensa con relación a los diferentes aspectos de la vida antes de tú hablar acerca de esas cosas. Ten cuidado, te puedes equivocar, no pienses que te las sabes todas. Mire la palabra tardo, lo que significa, bradis en griego, lento en movimiento, en acción o reacción, retardado en actuar o responder. Esta me gustó más. No impulsivo, reflexivo, que no reacciona precipitadamente. Cuando voy a decir algo en alguna esfera de la vida, primero me debo nutrir de lo que Dios tiene que decir, para yo poder dar una opinión basada en la verdad, basado en lo que Dios entiende de las cosas. Y esa misma palabra es lo mismo que usa en la expresión de tardo para la ira también. Pero hablando del hablar, todavía con el hablar, miren lo que dice el libro de Proverbios. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Santiago tiene mucho más que decir de la lengua, del hablar. Más adelante, de hecho, en el capítulo 3, hay toda una porción, la porción más larga del libro de Santiago está dedicado al hablar, a la lengua. El libro de Proverbios, que es el libro de sabiduría por excelencia de la palabra de Dios, hay otros libros de sabiduría, pero el libro de Proverbios es el más extenso. Uno de los temas fundamentales y que más trata es el hablar. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. También podemos decir, dime de qué hablas y te diré qué valoras, qué es importante para ti, quién eres. La forma como nosotros hablamos habla de nosotros, valga la redundancia. Y el hablar, como dice este proverbio,
es motivo de mucha transgresión, de mucho pecado. Hay muchos pecados que se cometen con el hablar. Yo puedo expresar resentimiento, odio, chisme, arrogancia, orgullo, mentira a través del hablar. Puedo tener un hablar soez, irrespetuoso, impuro con el hablar. No tengo que moverme, hablando. De hecho, Santiago, y no me quiero adelantar, pero sí decirle esto, Santiago dice que la lengua es un fuego. Es encendida por el infierno de todo lo que hace. Es destructivo, dice. Comienza con una chispa y puede encender todo un bosque. Por eso, el que refrena sus labios es prudente. Tenemos que saber que el que mucho habla, mucho yerra, ¿verdad? Eso es bíblico. No hay un pasaje que lo dice, pero fíjense que dice que la transgresión es inevitable en las muchas palabras. Eso es, el que mucho habla, mucho peca. Y fíjense entonces cómo Santiago conecta el tardo para hablar, tardo para airarse, ¿verdad? Lo conecta. Y fíjense cómo Proverbios también lo conecta. El que retiene sus palabras tiene conocimiento. Ese es el tardo para hablar. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Ese es el que aquieta su ira. O sea que Proverbios también conecta el hablar con la ira. Santiago lo conecta, dice tardo para hablar, tardo para airarte. Porque la ira contamina a la persona. Y la ira cierra el oído y apresura la boca. No me extraña que Santiago conecte el pronto para oír, escucha, tardo para hablar, tardo para airarte. Porque la persona airada ni oye y habla de una manera atropellante. La ira es desconsiderada, no toma en cuenta ni lo que el otro dice ni cómo se siente. Y sucede, dice Santiago, que no obra la justicia de Dios. Es decir, la persona airada, anótalo, no procede como Dios quiere que se proceda. Eso es lo que significa que la ira no obra la justicia de Dios. Lo que significa es que el que está airado con un 99% de probabilidades, bueno, 99.99 como los desinfectantes, para no generalizar, porque hay cosas que no sabemos, pero en el 99.99% de los casos, el ser humano que se aira termina obrando de una manera que a Dios no le complace. La ira es un enemigo del alma. Cuando me dejo llevar por mis impulsos de irritación y molestia, yo me entrono, el foco de mi momento soy yo, el otro no es tomado en cuenta ni en consideración, la boca se descontrola, todo, se pierde todo, el tino, la prudencia, la sensatez. Luego tenemos que recoger las cosas que hicimos cuando estuvimos airados. Es como un momento de trance para muchas personas. Es un momento donde la persona pierde sus estribos, se desinhibe. Es equivalente al alcohol en algunas cosas o algunas drogas. Pierde sus estribos, pierde sus límites. Y hace cosas que en condiciones normales no haría. Por eso Santiago advierte, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque cuando te airas, hablas y dices sandeces y dejas de escuchar lo que dejas de escuchar. Y en el contexto de la palabra sucede que muchas veces lo que Dios quiere para nosotros enseñarnos a través de su palabra produce en nosotros ira e irritación. Entonces no cedas a la ira. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Me encanta este versículo. Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma, o sea, el conquistador de una ciudad no es tan grande, lo que está diciendo el versículo,
no es tan grande como el que domina su espíritu. Increíble. Entonces ese es el pasaje, ¿no? Estamos hablando de la palabra y la enseñanza número 2 que teníamos es ser cuidadosos con la palabra, ser cuidadosos con la palabra, en cómo la oímos, en cómo la escuchamos y además refrenar nuestra lengua de cuando estamos airados y queremos decir cualquier cosa. La enseñanza número 3, en cuanto a la palabra, prepara el terreno. Prepara el terreno. Santiago 1:21 es parte del pasaje que leímos. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Usé una traducción diferente en este caso, la Nueva Traducción Viviente, porque es más clara. Cuando indica, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Santiago está pensando aquí en la analogía de la agricultura. Dios le ha sembrado en el corazón su palabra, los hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Ha sido una siembra de Dios en su corazón. Quitar lo sucio y lo malo es equivalente como a sacar la maleza de un terreno. Más o menos la equivalencia, eso es lo que está Santiago haciendo, lo equivalente o análogo. Saquen esa maleza del pecado, de lo sucio, de lo malo en su vida, aquellas cosas que naturalmente son resistentes a la palabra. Es posible, fíjense que esto viene inmediatamente después de decirnos que no nos dejemos llevar por la ira, ¿verdad? Que mantengamos la ira controlada, que seamos tardos para la ira. La ira produce resistencia, la ira produce insubordinación, nuestras molestias hacia la vida, hacia Dios, hacia los demás. Cuando estamos mal con los demás, o con la vida, o con Dios, por todo lo que nos pasa y todas las incomodidades que nos ocurren y nos sentimos airados, díganme ustedes, ¿qué devocional podemos tener? ¿Qué provecho le vamos a sacar a una lectura bíblica? Cuando estamos con el corazón indispuesto, tenemos que preparar el corazón, tenemos que amansar nuestra dura cerviz, tenemos que bajar los impulsos de que las cosas cuando no salen como nosotros queremos, nos irritamos. Saca eso sucio, eso malo de tu vida para que la palabra sembrada en tu corazón pueda dar fruto, para que tú puedas entender incluso la palabra. En un momento dado el salmista le decía al Señor que cuando en su corazón él albergó amargura, o sea, irritación, molestia, cuando en mi corazón albergué amargura, yo era como una bestia delante de ti. No entendía, no comprendía tu voluntad, tus propósitos, tus designios. Y cuando nosotros estamos así, cuando estamos en un estado de indisposición emocional o espiritual, de queja, de falta de contentamiento, de ausencia de gratitud, que es decir lo mismo, cuando no nos sentimos bien con las cosas como están ocurriendo, sucede que tampoco le sacamos provecho a lo que la palabra tiene que decirnos. Saca primero eso de tu corazón y entonces tú podrás recibir el mejor provecho de la palabra. ¿Y cómo preparamos el corazón? Bueno, mírate, mira cómo estás, cómo te estás sintiendo. Cuando te veas, confiesa tu inmundicia y tu malicia, lo malo, lo sucio de tu corazón. Medita en el amor de Dios y en su gracia y pídele que saque la maleza. Que prepare tu corazón, que ablande tus emociones, que te dé un sentido de apreciación de su bondad. Nosotros tendemos a no apreciar lo que recibimos de otros y obviamente y de Dios. El ser humano se acostumbra muy fácil a lo bueno. Y cuando las cosas van bien, estamos bien.
Y cuando carecemos de algo que entendemos debemos tener, nos irritamos porque no tenemos lo que queremos. Y perdemos ese sentido de apreciación de lo que sí tenemos. Pero sucede que para el cristiano, aún sus carencias, dice la Biblia, son motivos de gratitud. Es una cosa contracultural, porque vivimos en una generación, el ser humano siempre ha sido ingrato, siempre ha sido, siempre ha sentido que se merece más de lo que tiene. El ser humano ha tenido esa tendencia siempre, pero hoy en día vivimos en la época de la historia donde más bonanza material el mundo disfruta. No ha habido ninguna época en la historia donde hayamos tenido tanto para cada persona. Pero yo no sé, no hay una medición del estado del descontento, pero yo creo que el descontento tiene que estar rompiendo récords. Nosotros nos sentimos descontentos, ingratos, nos sentimos que nos deben con mucha facilidad. Y ese estado, como decía, eso afecta la disposición que yo tengo para entender la palabra e incluso también, no incluso, sino que también mi sentido de obediencia hacia la palabra. Entonces, dicho eso, pasemos a la enseñanza 4. Tenemos que preparar el terreno. Bueno, ¿pero para qué? Para recibir con humildad la palabra. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, pidiéndole al Señor que nos cambie, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Este sacado de maleza, yo identificar lo que está mal en mí y yo entonces disponer mi corazón a ser más agradecido, más consciente de los favores recibidos, más atento a la voz de Dios, menos atento a lo que no tengo y a lo que yo quiero y al mundo que gire en torno a mí, entonces dispone mi alma para yo recibir humildemente lo que la palabra de Dios tiene que decirme. Miren cómo los tesalonicenses hasta cierto punto hicieron algo de esto. Más que de sacar la suciedad, pero recibir la palabra. Miren cómo la recibieron. Los tesalonicenses, les dice Pablo, les escribe, dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Fíjense que dice Santiago, recíbanla con humildad la palabra. A los tesalonicenses, Pablo les dice, ustedes la recibieron como la palabra de Dios. Si nosotros, expuestos a la palabra, ya sea leyéndola, consumiéndola, escuchándola, entendemos, esta es la palabra de Dios. Obviamente que eso va a generar un estado de sumisión y humildad en nosotros. Así es que tenemos que pensar con relación a la palabra, a la revelación de Dios. Ella es mi guía, mi luz, mi consuelo, mi refugio, mi roca hasta cierto punto. Nuestra cabeza debe doblarse ante la palabra. Isaías 66:2. Dios dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si bien la palabra es la que nos salva de la condenación eterna, también Santiago, fíjense que hace alusión a ella como la que es poderosa para salvar sus almas, pero esa frase ahí no se refiere a salvar el alma de la condenación, sino que miren cómo lo explica este autor en esta cita que quiero presentarles para aclarar esa frase. La Biblia es el instrumento que Dios emplea en el nuevo nacimiento. A través de ella es que nos abren los ojos. Sigo leyendo. Lo emplea en salvar el alma no solo de la pena del pecado, sino también de su poder. La emplea en salvarnos no solo de la condenación eterna, sino también de daño en esta vida.
Y los comentaristas están de acuerdo que a eso es que se refiere Santiago cuando dice que ella es poderosa para salvar nuestras almas. Ella nos salvó, nos dio salvación, nos dio entendimiento del Evangelio, nos hizo hijos de Dios, sí. Pero ahora la palabra también, al ser nuestra guía, nos previene de caídas, nos previene de desvíos y de equivocaciones, nos permite tener una vida más floreciente y más bendecida. Ella en ese sentido también salva mi alma. Me enseña el camino correcto, el camino a seguir, el camino del agrado a Dios. Y esa era la cuarta enseñanza, de que recibamos la palabra con humildad. Vamos a la quinta enseñanza del pasaje, que es hasta cierto punto la esencia de lo que leímos en el título de ser un hacedor y no solamente un oidor. La quinta enseñanza es, bueno, si tú recibes la palabra con humildad como la palabra de Dios, pues vívela. Vívela, hazla parte de ti. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Ese, digamos, es el mensaje final, la conclusión de, óyeme, la palabra los hizo nacer de nuevo. Sean prontos para oír, tardos para hablar ante ella. Sométanse a su autoridad con humildad. Ahora nos dice, vívanla, ustedes tienen que vivir la palabra. Una vida auténtica de un hijo de Dios tiene que ver con vivir la revelación que Dios nos ha dejado. Pero muchas veces la diferencia entre la vida de un creyente y de un no creyente no es muy diferente, no es mucha. Los oidores y los hacedores son personas que hasta cierto punto se exponen a las mismas cosas, pero sí hay una diferencia entre ellos. Miren cómo lo dice el pastor Miguel en su libro. Dice, dos personas que leen la Biblia, creen la misma doctrina, ofrendan o diezman, pertenecen a grupos pequeños, levantan las manos cuando adoran, dicen amén a los sermones. Todo eso es un oidor y un hacedor. Hacen lo mismo, se exponen a lo mismo, creen lo mismo, pero en sus casas, en el trabajo, en sus círculos sociales, en sus gastos, en las páginas web que visitan y en sus redes sociales, la vida de uno es muy diferente a la de otro. El oidor y el hacedor por fuera son iguales. A veces hasta frecuentan los mismos lugares. En público hablan de la misma manera. Hay una jerga cristiana, bíblica, evangélica que se aprende. Y se parecen en todo lo que está arriba, pero cuando tú profundizas en sus casas, en el trato mutuo, en cómo se hablan con sus cónyuges, en cómo consideran a su pareja y a sus hijos, en cómo los hijos se hablan entre ellos, los hermanos, en cómo se comportan en el trabajo con sus colegas, en cómo hacen transacciones, en si cumplen sus compromisos en todas las esferas, en sus círculos sociales, cómo se relacionan, cómo se entretienen, cómo gastan su dinero. Ahí es que tú ves la diferencia. Para ver la diferencia, tú tienes que hurgar en la vida de una persona. Y cuando tú hurgas en la vida de una persona y cuando tú profundizas, ahí tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Esta persona es un oidor, no un hacedor. Esa es la realidad. Fíjense que Santiago dice que el que es un oidor y no un hacedor es como un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero se expone al espejo y luego se olvida de qué clase de persona es. El espejo, aquí, Santiago está usando el espejo como una analogía de la palabra. Cuando yo me expongo al espejo de la palabra me dice cómo yo soy,
quién realmente soy, en qué estado estoy, si estoy moral y espiritualmente peinado, si se me está cayendo el cabello espiritualmente hablando, si me tengo que dar un tintecito, ¿verdad? No, la palabra me dice, me lee y me dice, tú estás feo. Tú necesitas peinarte, bañarte, asearte. Tienes algo ahí en los dientes, un cilantro que se te quedó. Muy incómodo cuando uno ve eso de frente y la persona se ríe y cree que no lo están viendo. Así se ven nuestros pecados frente a los otros, los hábitos impuros. Dice, ¿qué es eso? En la vida de un creyente, qué desagradable. A veces hay personas que visten de una manera que uno dice, pero no se vio en un espejo cuando salió en la mañana. No se vio. De haberse visto se corrige. El espejo está diseñado para corregir al objeto que proyecta, ¿verdad? Pero Santiago dice que el oidor es como un hombre que ve un espejo, se ve en el espejo y se olvida. Pero yo quisiera profundizar en cómo podemos usar mal el espejo, porque hay varias formas en que podemos usar mal el espejo de la palabra en nuestras vidas. Y estoy siguiendo la analogía de Santiago. En primer lugar, es frecuente que nosotros no usemos en lo absoluto el espejo de la palabra o la usamos de manera superficial. No nos vemos en el espejo, no nos exponemos al espejo, no nos miramos. Y cuando lo hacemos, como digo, a veces lo hacemos de manera muy superficial, leemos pequeñas porciones ocasionalmente de la palabra. Si no me veo en el espejo, si no lo uso, obviamente yo voy a andar desaliñado, porque es el espejo que me permite ver. Cuando me expongo a la palabra, vía un sermón, vía un mensaje, una enseñanza como esta, y eso tampoco yo le doy la importancia que tiene, salgo de aquí y no lo medito y no reflexiono, o mientras estoy aquí no estoy pensando lo que se me está diciendo, sino que estoy pensando en otras cosas, y caigo en el descuido de que escucho algo como esto y tampoco tomo decisiones. O sea, sencillamente lo oí, qué interesante. Superficialmente, pues, estoy usando mal el espejo. A veces pasa lo que Santiago reportó. Yo veo el espejo y me olvido. Se habló de eso, pero no sé lo que se dijo. Me vi en el espejo, vi que tenía algo que corregir, pero realmente ya no me acuerdo qué fue. Esa es otra forma de usar mal el espejo. Y esto ya lo mencioné de alguna manera, no se actúa en base a lo que se vio. Lo escuché, pero no actué, no tomé decisión, no tomé acción. Esta tarde yo, preparando esta reflexión, veía un experimento que se hacía de un espejo que se ponía en el bosque, en un bosque. Y era un bosque donde habían osos, y sucede que la intención era que el oso viera el espejo. Entonces, justamente se captó el momento en que un oso negro ve el espejo, se ve a sí mismo en el espejo. Y la reacción me pareció súper curiosa. De hecho, tuve la tentación de traer el video, pero no pude hacerlo. Pero el oso se asusta de lo que ve. Y yo creo que esa es una reacción que quizás muchos de nosotros podamos tener si realmente miramos bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Quizá podemos asustarnos de lo que vemos. Él se asusta de lo que ve, por lo visto, no le gustó lo que vio. Ya sea que no le gustó, no creo que fue por feo, quizás se sintió intimidado por lo que vio, pero en el caso de nosotros, a veces lo que vemos en la palabra, de lo que la palabra dice de nosotros, o lo que escuchamos de aquí de la palabra, no nos gusta. No nos gusta lo que nos están diciendo acerca de nosotros mismos, no me gusta lo que están exponiendo de mí.
Y en el caso del oso, que como les digo, no creo que fue por feo, pero porque se intimidó con lo que vio, el oso cogió el espejo y lo tiró, o sea, lo arrancó del árbol. Parece que era un espejo medio plástico porque no se rompió. Lo tiró del árbol y comenzó como a maltratar el espejo. Y yo pensaba que en ocasiones también nosotros no nos sentimos cómodos con la confrontación de la palabra y en lugar de someternos a ella, nosotros la agredimos o la cuestionamos o la despreciamos. Me pareció muy curioso, ¿verdad?, que se pareciera tanto a lo que nosotros pudiéramos hacer con una reacción al ver en la palabra lo que realmente somos y cuál es el estado de nuestras almas. Entonces, hermanos, no es el oír, sino el hacer lo que trae la bendición. Demasiadas personas marcan sus Biblias, pero sus Biblias nunca los marcan a ellos. Si piensas que eres espiritual solo porque escuchas la palabra, entonces te estás engañando a ti mismo. Demasiadas personas marcan sus Biblias, pero sus Biblias nunca los marcan a ellos. Haz el siguiente ejercicio. ¿Qué cosas de ti y de tu proceder tú has cambiado en el último año porque la palabra de Dios te ha dicho que no debe ser? Si tú ves para atrás, tú puedes indicar los hitos donde la palabra de Dios te ha cambiado y te ha hecho ser diferente en tu manera de hacer cosas, en tu manera de pensar. Ha cambiado tus aspiraciones, ha cambiado la forma como tú le hablas a la gente, como tú manejas tu dinero, como tú tratas a los que están alrededor de ti, las cosas que tú persigues. Ha cambiado la forma como tú te entretienes. O sea, si no hay una estela de evidencias, de cambios de la palabra, de la incidencia de la palabra en ti, quizás tú estás siendo, o yo estoy siendo un oidor olvidadizo. Porque tiene que haber una evidencia. Si tú y la Biblia siempre están de acuerdo, entonces tú eres Jesucristo. Cuando tú y la Biblia se encuentran, ¿quién gana? Esa es la pregunta. Cuando tu opinión y la Biblia se encuentran, la opinión tuya y la opinión de la Biblia se encuentran de frente, ¿quién gana? El hacedor entonces usa bien el espejo. Miren lo que el hacedor hace. Lo dice Santiago. Pero, diferente al que se olvida, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué hace el hacedor de la palabra? Bueno, mira atentamente. Mira atentamente. Es decir, observa bien, con meticulosidad, con intensidad. Pone atención. Estoy en esto. La Biblia es importante para mí, es la palabra de Dios. Voy a ser pronto para oír. Yo miro atentamente, quiero ver en el espejo quién soy, qué quiere Dios de mí, cómo le complazco, cómo le agrado. Él mira atentamente, pero él no se queda ahí. Fíjense que esto requiere una intensidad, una intención. Él no se queda ahí, él no mira atentamente solamente, él permanece en ella, mira atentamente y permanece en ella. No se olvida ni la ignora, sino que la vive, la practica y lo hace con consistencia. La palabra permanencia implica que me quedo ahí y la hago una realidad. Este es el estado, esta es mi habitación, la palabra de Dios. Esa es mi
habitación. Noten que le habla o la llama la ley de la libertad, la ley perfecta, la ley de la libertad. Y en unos minutos, segundos, vamos a hablar un poquito más de eso. Jesús hace una advertencia a los oidores, que es una advertencia sobria. Conocemos este pasaje muchos de nosotros y el Señor dice lo siguiente, Mateo lo reporta de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esta es la advertencia de Jesús a los oidores. Sí, Señor, Señor, pero los que hacen la voluntad de mi Padre, los hacedores, son los que forman parte de mi reino. Y con relación a esa cita, el pastor Miguel hace alusión a una cita de John Stott que me gustó y que quiero presentarla. Él dice, esta declaración dice, en primer lugar, es diplomática. Los que le están diciendo estas personas al Señor, porque le llaman Señor. Es diplomática porque le llaman Señor. En segundo lugar, es ortodoxa, o sea, es buena porque los reconocen su señorío al llamarle Señor. En tercer lugar, es ferviente porque repiten Señor, Señor. En cuarto lugar, es pública, ya que dicen en tu nombre predicamos, hicimos milagros y echamos fuera demonios. O sea, la forma como esta gente se conduce con el Señor es diplomática, es correcta, ortodoxa, es ferviente. Esto lo hicimos y el Señor le dice, jamás los conocí. Jamás los conocí. Entonces, el pasaje que nosotros estamos leyendo hoy y este pasaje coinciden en algo. Santiago dice que el oidor está engañado. Pero no solamente engañado, sino autoengañado. Esta gente le pregunta al Señor, y no fue en tu nombre que hicimos milagros, no fue en tu nombre. Y el Señor Jesús le dice, no fue en mi nombre. Esta gente está autoengañada. Y es interesante que esas dos cosas coincidan porque claramente la palabra nos está diciendo es que yo puedo estar en un ambiente cristiano, estar expuesto al ritual cristiano, leer la Biblia, exponerme a la verdad y pensar que soy y no ser. Yo puedo estar autoengañado. Sabemos que hay lobos vestidos de ovejas, sabemos eso, son engañadores. Gente que sabe que no es y está en esto por negocio o por otra razón. ¿Ok? Pero no, esta gente, los oidores que se engañan a sí mismos, quizás son gente que tiene cierta sinceridad y piensa que están bien, pero están autoengañados. O sea que el pasaje nos estimula y nos desafía a revisar mi fe. Como yo decía, a ver si hay indicios claros de que yo tengo una relación transformadora con Cristo y que su palabra es mi autoridad. De lo contrario, yo debería pedirle al Señor que me dé arrepentimiento, que abra mis ojos, me permita conocerle. Si no hay claras evidencias de que la palabra de Dios me ha cambiado, de que yo soy un hacedor, no perfecto, porque ninguno somos hacedores perfectos, pero consistentes en general. Mi vida se caracteriza por la obediencia y la sumisión a la palabra. De lo contrario, si no me caracteriza eso, yo debería preguntarme, ¿estoy yo engañado? Señor, ayúdame. Y pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento y que dé arrepentimiento al corazón que así se siente. Con esto concluyo.
el hacedor y la ley, para el hacedor es la ley perfecta, la ley de la libertad. Sus preceptos no son gravosos. Le mandan a hacer precisamente lo que su nueva naturaleza gusta de hacer. Al obedecer, encuentra la verdadera libertad de las tradiciones humanas y de los razonamientos carnales. La verdad lo libera. Este es el hombre que se beneficia de la Biblia. No olvida lo que ha leído, más bien trata de vivirlo en la práctica diaria. Este será dichoso en lo que hace. El hacedor ve en la Biblia un instrumento perfecto, cabal, la ley perfecta revela el carácter de Dios. Ella es buena, como decía el salmista en el Salmo 119, es buena, es dulce al paladar, es recta, restaura el alma, vivifica el corazón, da sabiduría al simple, es buena, es algo bueno, es un buen instrumento, lo necesito. Y me liberta de mi carne, del pecado, de las esclavitudes a las que yo estaba sometido antes de venir a Cristo. Lo que la palabra me manda es para mi bien. Si yo no veo la palabra así y yo la veo como un instrumento de doblegación o un instrumento de control, es difícil que yo me someta a ella. Muy difícil. Pero los hacedores, los que hemos conocido a Cristo y hemos sido resucitados, por así decirlo, a una nueva vida, vemos en la palabra que es buena y que es agradable y que es perfecta y que es liberadora. Y eso me estimula a someterme a ella, aunque en ocasiones ella contradiga mis impulsos y deseos, y eso es bueno. Entonces, hermanos, una vida auténtica va a requerir que yo readecúe o continúe poniendo la palabra en un lugar de preeminencia en mi vida. La palabra es mi lámpara, mi luz, mi guía. Es donde yo encuentro la voluntad de Dios. Y vuelvo y digo, una vida auténtica no será posible a menos que la palabra no tenga ese lugar. Sea el Señor con nosotros, quiera Dios que podamos atesorar su revelación como se supone lo hagamos y podamos entonces vivir vidas coherentes con su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por esto que hemos visto. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tus advertencias. Mira, Señor, que en un grupo como este quizás hay algunos que en la medida que reflexionábamos se han percatado, Señor, que quizás han estado autoengañados y su vida no manifiesta una práctica de vivir la palabra, sino que manifiesta más bien un proceder egocéntrico, un proceder carnal. Yo te quiero pedir, Señor, que tú abras corazones, convenzas conciencias, que tú te reveles a aquellos que así se han visto en el día de hoy, que tú traigas arrepentimiento a sus corazones. Y si ese es el caso de alguna persona aquí, pues pídele al Señor que te dé arrepentimiento, que te permita acercarte a Él, que te permita dejar de ser un oidor y convertirte en un hacedor eficaz de su palabra. Sé con nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra y a tu revelación de la misma manera como nuestro Señor Jesús lo hizo. Que podamos ser imitadores de Él en todo su proceder y caminar. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.